Instrumentos ya de vida somos cambiados por su lore. En la tierra y los Andes, Calama, qué bendición. Tierra, amigos míos, que hoy lo vio nacer. Pobreza, tristeza, Jesucristo quiere vencer. En la forma más intensa, en su cruz la vio nacer. Del madero mi maestro resucitó para vencer. En los cielos y en la tierra mi pueblo no va a decaer. Yo, un cuerpo de Cristo, Calama para Cristo. Toda esta nación redimida por el Altísimo. Proclamamos tierra para el gobierno del Señor. Declaro esta ciudad fundamentada por su amor. Un cuerpo de Cristo, Calama para Cristo. Toda esta nación redimida por el Altísimo. Proclamamos tierra para el gobierno del Señor. Declaro esta ciudad fundamentada por su amor. El Señor nos llamó a cumplir una función, a vivir guiados cada día por su amor, a trabajar unidos sin ninguna confusión, en un mismo sentir, con un mismo corazón. Pero ¿qué pasa? Veo gente a mi alrededor predicando más su evangelio, atraen división, hablando falsa doctrina de dinero y no de amor, corrompiendo a las ovejas y alejándolas del pastor. Vemos lo que dice la palabra: las vírgenes prudentes y las 5 insensatas, aquellos que no guardaron consigo el aceite, sino que andando en la carne se pasaron de imprudentes. Quiero animarte a que podamos trabajar unidos en un mismo sentir, como escogidos. Cambiemos esta realidad tan cruda para que el Señor nos encuentre sin mancha ni arruga. En un mismo sentir, con un mismo corazón, con un solo cuerpo, un cuerpo de Cristo. Buenas noches, estamos aquí en vivo en el canal Calama para Cristo y estamos muy contentos de poder comenzar con este ciclo de entrevistas llamado Oseas 4:6. Todos conocemos el versículo y, como les indiqué en videos anteriores, el principal objetivo es entregar armas, conocimiento y experiencia para el liderazgo emergente de la iglesia. Entonces estamos muy agradecidos del Señor que nos permite tener esta oportunidad de poder compartir. Y bueno, tenemos hoy un invitado de lujo. La verdad de las cosas que está con nosotros nuestro pastor Jimmy Alarcón, que es el pastor líder de la Iglesia Veteranas Naciones y también es el presidente de la Fraternidad de Pastores Evangélicos del LOA, FRAPEL. Antes de darle el paso, pastor, le quiero agradecer siempre la disponibilidad, la buena voluntad de poder trabajar juntos como un cuerpo y de poder apoyar siempre lo que sea de bendición para el cuerpo de Cristo, para la iglesia. Entonces ahora, pastor, por favor, salúdenos. Muy buenas noches a todos los hermanos, hermanas, buenos amigos también que puedan estar escuchando, y bueno, creo que van a haber muchos todavía que se van a conectar, y bueno, decirles que es un placer, agradecerte, Ibe, por la invitación a esta transmisión. Y bueno, la idea, como dices tú, es poder edificar el cuerpo de Cristo, poder también motivar, poder alentar a la iglesia del Señor, no solo en Calama, sino en Chile y en el mundo entero, porque creo que desde muchos lugares nos van a estar viendo. Así es. Gracias y bueno, saludos a todos. Así es, pastor. Justamente la idea de estas plataformas es poder utilizarlas para expandir el mensaje del Señor, y en esta oportunidad queremos que todos los que se conecten, los que se van a conectar y después, bueno, estas entrevistas quedan para que las puedan ver más adelante, puedan nutrirse de lo que aquí se diga. Queremos contar con la experiencia, con el conocimiento de en este caso con nuestro pastor Jimmy, pero también de muchos otros pastores que van a estar invitados en las siguientes entrevistas. Vamos a estar constantemente a través de nuestras redes sociales, YouTube, Instagram y Facebook, compartiendo la información de las entrevistas que vienen después. Y bueno, comencemos, pastor. Mire, yo creo que es de gran ayuda y de gran bendición que usted nos cuente cómo partió el pastor Jimmy, cómo recibió su llamado, cómo fue el proceso de aceptarlo y obviamente cómo fue el inicio hasta que llegó ahora, hasta donde lo conocemos. ¿Cómo partió el pastor Jimmy, para que la gente sepa? Bueno, la verdad es que yo en el año 98 comencé el ministerio. Obviamente yo soy oriundo de la ciudad de Coronel, en la 8ª región. Allá soy de allá y allá llegué a la iglesia. Bueno, decir que desde niño mi mamá, mis abuelos han sido cristianos, mis padres creyentes, y por el lado de mi papá y de mi mamá siempre estuvimos relacionados con la iglesia. Entonces,
ahí inicié mis pasos cristianos. A los 16 años llegué a esta organización donde estoy hoy. Y estando ahí, bueno, obviamente llegué a la iglesia a la cual pertenezco, a la Misión Evangélica Pentecostal de Peñalolén, hasta el día de hoy. Nunca me he cambiado de iglesia. Yo 30 años en esta iglesia. El año 90 llegué ahí con 16 años, porque justamente nos cambiamos de lugar. Bueno, cuando niños se nos quemó la casa y tuvimos que irnos a esta población, y allí llegamos a esta iglesia donde el pastor Juan Manuel Sánchez nos ganó para Cristo, y ahí nos enseñó, nos formó, nos educó. Y bueno, siempre él nos animaba a poder, diríamos, ser los evangelistas del mundo. Éramos puros jóvenes, éramos como 40 jóvenes en esa iglesia, llegamos a ser como 40 jóvenes, y siempre nos hacía ir a predicar. En ese entonces predicábamos harto en la calle, en las esquinas, recorríamos toda la población predicando. Y bueno, siempre él me animó a prepararme, a entender que Dios podía usarme. Y allí, después yo, bueno, terminé mi estudio y me fui a la Armada. Estudié en la Armada 2 años en una escuela matriz, y de ahí me fui a un buque de guerra, siempre siendo cristiano. Nunca, donde andaba, bueno, siempre tuve un espíritu de liderazgo. No me gustaba así como pasar desapercibido, diríamos. Siempre andaba ahí a donde andan los grupitos, no era callado. Además que soy medio colérico, sanguíneo, así que no tengo nada de introvertido, ni de melancólico, ni flemático, así que... Digamos líder innato, digámoslo. Claro, dicen así, pues, pero no, la verdad es que ahí estaba en mi trabajo, diríamos, en mi proyección personal de vida ya. Pero el año 97 mi pastor me llamó y habló conmigo, y me habló de la necesidad de que yo tendría que decidirme para iniciar un ministerio. Y yo obviamente le dije que estaba loco. Que no, pastor, usted sabe que yo estoy bien, estoy trabajando bien, tengo mi proyección, pero obviamente siempre con respeto. Claro. Y le dije a él, mire, si esto es del Señor, Dios me había hablado a mí desde joven. Inclusive antes de llegar a esta organización era un niño en una iglesia donde iba cuando era más pequeño. No puedo decir cuando tenía menos de edad, pero puedo decir que era más chico. Siempre me le decía, porque siempre he sido chico. Que era más joven. Era más niño, tenía 11 años, y también un tío me habló a través de un misionero. Pero siempre lo guardé en mi corazón, y cada palabra que Dios me daba con respecto al llamado siempre la fui guardando. Algo así que mi pastor me inculcó mucho fue que yo tenía que prepararme. Y mientras estuve en la Armada, en Valparaíso, porque allá radiqué 3 años, me preparé, estudié en el Centro Internacional Misionero, en el CENCAMI, que existía en Valparaíso. Y bueno, después cualquier congreso que había en Valparaíso, yo lo buscaba, iba. Era un joven ya de 20 años, 21 años, y apegado al Señor, siempre buscando las cosas del Señor. Y bueno, porque mi pastor me había enseñado que cuando Dios llama, Dios no va a llamar a cualquiera, sino que a esos que se preparan, decía él. Entonces siempre me preparé, me capacité, me instruí. De hecho, estando ahí mismo en la Armada, en Valparaíso, a los 20 años, participé en un seminario donde regalaban una biblioteca pastoral, y esa me la regalaron por una módica suma. Así que ya a los 20 años tenía una biblioteca pastoral, 32 libros, y casi me lo estudié todo. Entonces me preparé, y cuando mi pastor me habló, bueno, yo le dije, si es de Dios, Dios me va a hablar. Yo voy a hacer caso a la voz del Señor. Y bueno, así para hacerla rápida, pedí retiro a la Armada. En la Armada se demoran 6 meses que a uno lo den de baja, y allí, como en octubre, me llegó el
el que la Armada había aceptado mi renuncia, y yo me iba a ir a trabajar en la obra del Señor, 100%. Obviamente eso desató muchas veces la familia, que era una locura, que yo estaba, de hecho mis mismos compañeros de trabajo, sargentos, suboficiales, cabo segundo, cabo primero, que en el buque donde yo estaba, que era en el instructor La Torre, teníamos un grupo como de 30 cristianos, y en cada puerto que llegábamos salíamos a visitar las iglesias, y yo a ese grupo, que era como el grupo de confianza mío en el trabajo, les conté que iba a renunciar para irme al ministerio. Y todos me decían lo mismo, que no, que era muy joven, que todavía no era el tiempo. Y bueno, yo la verdad es que en un momento quise desistir. Bueno, tengo hartas cosas que decir, porque en ese año, el año 97, Dios me habló mucho a mí, me habló por sueños, por visión, por profeta, y todo tenía que ver con el llamado, tenía que ver con... Pero hay una palabra que marcó, y bueno, creo que eso me hizo decidir renunciar definitivamente a mi proyecto personal y entregarme en las manos del Señor. Y fue el 12 de octubre del año 97, lo tengo muy grabado. En mi iglesia local en Coronel habían invitado a una mujer que era profeta, y yo fui, y justo de Valparaíso viajé, era un fin de semana largo, 12 de octubre, Día de la Raza, me acuerdo, día viernes, y fui al culto de la iglesia donde yo pertenecía, y ella hizo un llamado a todas las... Predicó, ni me acuerdo qué predicó, pero me acuerdo que ella hizo un llamado a todas las personas que necesitaran una palabra. Y yo pasé, y ese día Dios me habló, me dio risa porque yo tenía 23 años, y Señor, bendice a este pequeño, dijo así, bendice a este niño. Yo pesaba, me acuerdo, como 50 kilos con esa edad, y encima peladito, con el corte militar y todo eso. Y me dio risa cuando me dijo, bendice a este niño. Y de ahí y ella me da esta palabra, me dice, alza tus ojos y mira los campos, porque están blancos para la siega, y el que siega recibe salario y recoge fruto para la vida eterna. Bueno, yo sabía lo que ella estaba diciendo. De hecho, yo como conocía la Escritura, esa palabra está en Juan capítulo 4, verso 35. Y justamente los discípulos estaban diciéndole al Señor Jesús que aún faltaban 4 meses para la siega. Era lo que yo estaba diciendo. De hecho, yo en todo este proceso quise como hacer un pacto con el Señor. Yo le dije, Señor, mira, dame hasta los 38 años. Y a los 38 años, cuando yo me jubile, porque a esa edad yo me iba a jubilar, o sea, podía jubilarme con 20 años de servicio, con 38 años. Y yo le dije, Señor, después que me pasen los 20 años, yo me jubilo, Señor, te lo prometo. Yo le decía así al Señor, y te sirvo el resto de mi vida. Y bueno, Dios no me decía nada hasta que me dijo eso, y bueno, era porque, claro, yo decía, aún falta tiempo, aún soy joven, pero ese día decidí realmente renunciar a todo, y a mi proyecto personal de vida, diríamos, como un militar, como un marino, y me entregué al Señor. Y hablé con mi esposa, y nos decidimos a entregarnos por completo a la obra del Señor. De hecho, ese año terminé el año, y en marzo del año 98, el 13 de marzo del año 98, de mi ciudad, que era Coronel, me fui a Valdivia, porque justamente uno de los pastores que había allí tuvo que trasladarse a Santiago y quedó un cupo, y esa era la necesidad que tenía mi organización, y me fui a esa iglesia. Y ahí partió el ministerio. Llegué a una iglesia como de 50 personas, y cuando me vieron muy chiquitito, muy lolito, porque el concepto de la iglesia o antiguamente era que el pastor tenía que ser una persona adulta, decana. Imagínate, así con 52 kilos, flaco, pelado. Se me fue toda la iglesia. Claro que sí. Quedé solo. De hecho, uno de los comentarios por eso si hay jóvenes escuchándome, creo que nunca tenemos que menospreciar la juventud. De hecho, bueno, Pablo dice que a Timoteo, que era un joven, ¿cierto? Que él nunca tuviera en poco su juventud, sino que fuera un ejemplo para los demás. Y le da varias instrucciones, pero
hecho una así fuerte. Un día escuché a una hermana, me dijo, ¿qué me va a enseñar este mocoso a mí? Me dijo yo, "Ay". Era aguantar. Y bueno, quiero decir a todos los que los primeros 4 años de mi pastorado fueron terribles, fueron muy duros. Eh, eh, Creo que allí Dios me enseñó la dependencia de Dios, a depender de Él 100%, porque ya no tenía el sustento, ya no tenía... Me fui por fe, porque en las organizaciones pentecostales, hablemos, yo ya llevo 22 años en el pastorado. De hecho, el obispo que teníamos en ese entonces decía, si el Señor te mandó, Él te va a proveer. Así era no, por fe nomás. Claro que sí. Y así llegué a Valdivia, y después que se fueron todos, bueno, ahí tuve que reorganizarme, reorientarme, y bueno, Dios ahí me fue tratando y moldeando mi vida, mi carácter y todo lo que tenía que él hacer en mi vida. Y después de 4 años de muchas cosas duras, pero que también las valoro porque puedo hoy día entender a aquel ministerio, aquel pastor que a veces no le va tan bien y que sufre. De hecho, si hay algo que me sostuvo durante todos esos años, fue una palabra que el Señor, bueno, a través de mi pastor siempre me habló, y era mi pastor el que estaba detrás mío siempre, que el que es fiel en lo poco, Dios lo va a colocar sobre mucho. Correcto. Y aprendí por 4 años a ser pastor de 3, 4 ovejas, 5, o si llegaba a 8 era avivamiento. Entonces, y allí Dios trató conmigo, trató bueno, mi dependencia, mi confianza. Sí. Y Oiga, ya pastor, después de un tiempo Dios siguió tratando conmigo, pero así llegué al ministerio, eso, llegué al mire, pastorado. justamente quería que antes de pasar a que profundicemos un poco en las dificultades del inicio y las dificultades que usted ha tenido hasta el día de hoy para llevar una iglesia, es interesante y esto es lo que yo quería lograr, en cierta medida, dar a conocer que primeramente los pastores son humanos, o sea, todos tienen una vida, todos han pasado por algo, todos tienen una historia que nos puede hacer crecer en cuanto a la llegada al ministerio, a la capacidad y a la valentía de aceptarlo, porque entendemos que el pastorado no es algo fácil. De hecho, muchas personas consideran el pastorado una profesión muy, muy complicada. Entonces, qué interesante cuando usted nos cuenta que primero le rehuyó un poco, le dijo, Señor, mira, espérate un ratito, yo te voy a servir, pero todavía no. Y es interesante cuando el Señor hace y todos nuestros planes quedan en nada. Y qué bueno saber y escuchar de que usted tuvo la valentía y la capacidad de decir, bueno, Señor, en realidad, hágase tu voluntad y no la mía. A veces nosotros predicamos eso y cuesta llevarlo a la práctica. El hágase tu voluntad y no la mía es algo difícil de hacer. Y para continuar con esto que está muy interesante, después de esos 4 primeros años que usted nos cuenta, donde de las ovejas que tenía se le fueron, volvieron, que usted estaba en el periodo de poder conciliar lo que estaba pasando en su vida y con la experiencia que tiene ahora, cuéntenos un poco qué ha sido lo más difícil que le ha tocado enfrentar como pastor, pero enfoquémonos en la solución, porque la idea es que los que estén escuchando, los que estén conectados, los que verán esta entrevista después, puedan rescatar de esta entrevista principios, estrategias, modelos y obviamente la experiencia y el conocimiento que los 22 años de pastorado que usted tiene nos pueden brindar. Entonces, cuéntenos un poco los obstáculos que usted ha tenido, pero cómo los ha superado, cómo Dios ha, como usted bien dijo, como Dios lo llamó, Dios lo ha prosperado, Dios lo ha sostenido y sustentado hasta ahora, pastor. Sí, bueno, eh, a ver, creo que lo más difícil aceptar para una persona la frustración, ver que hacemos todo lo que bíblicamente encontramos. De hecho, los primeros años de pastor hacía todo lo que aprendí a través de estudios, a través de la misma palabra, hacer, que es la evangelización.
De hecho, era el pastor que estaba en la cárcel. En ese entonces recuerdo que caminaba toda la ciudad, a veces para ir a ver a alguien. Me demoraba 1 hora caminando, a veces para ir a ver a personas, porque no teníamos ni bicicleta, solo caminar. Después logré una bicicleta y en Valdivia llueve mucho, me colocaba un chaque de agua, salía a visitar, pero a personas que a veces hacía conexiones, pero era que, a ver, hacía todo lo que un pastor tiene que hacer, o todo lo que debe de hacer un pastor: visitar a los enfermos, ir a la cárcel, estar con los necesitados, evangelizar. Evangelizaba mucho al estilo pentecostal al comienzo, por las esquinas, como algunas veces te he visto a ti, En los ahí parado puntos en de una prédica, esquina, pastor. Eso se llaman puntos el de prédica. punto de predicación ahí, pero por lo menos tú tenías ahí un parlante. Yo Sí. hacía capela nomás, gritando para dentro de las casas, y a veces nadie salía a escuchar. Pero ese tipo, bueno, los 3 primeros años me acuerdo que me conseguí un permiso municipal, todos los viernes estaba en la plaza de la ciudad predicando, evangelizando. Me acuerdo que de fondo usaba Doris Machine en ese entonces, como cuando quería llamar la atención, y predicaba, pero lo frustrante era que ni un alma entraba a la iglesia. Y eso en algún momento me deprimió, me frustré como un hombre del Señor, Claro. a tal punto que quise renunciar. De hecho, tengo un testimonio ahí que hice una carta de renuncia a mi autoridad y me subí arriba de un bus para ir a dejársela, porque yo ya no quería nada con el ministerio. Yo le decía al Señor: te equivocaste conmigo, te equivocaste con mi llamado. Yo creo que el que tenía que haber llamado era el Cristian, era el Pedro, y no a mí, Señor. Yo parece que no era el que tenía que llamar. Señor, heme Pero aquí, cuando envíalo a él. una cosa así, Claro. pero quería renunciar al ministerio. Hice una carta, me subí arriba de un bus para ir a dejársela a mi autoridad, y cuando vi arriba del bus, justo había tomado un libro. Y bueno, solo el prólogo, que era de Luis Palau, me acuerdo muy claramente que el prólogo de Luis Palau decía que ninguno que pone la mano en el arado puede mirar para atrás, porque no es Correcto. apto para el reino de Dios. Tremenda palabra. Aleluya. Sí, tremenda. Así que llegué de mi autoridad arriba al bus y me dijo qué había ido a hacer. Yo le dije: lo vine a visitar, que Dios lo bendiga. Estuve todo un día con él, me volví a mi casa, y desde ese día dije: nunca más, Señor, voy a mirar para atrás, pase lo que pase, tenga que vivir lo que tenga que vivir, pase frío, hambre, porque todas esas cosas las viví los primeros años, porque me fui a una ciudad donde nadie me conocía, con mi esposa, mi hijo de 3 años, el mayor, en ese entonces, y allí me aferré del Señor nomás, y bueno, hay otras cosas, obviamente, como el desprecio de tus mismos hermanos. O sea, gente que es evangélica y estaba en la iglesia y se fue, nos dejó, y no le importó. O sea, no le importó el nuevo pastor. Pero eso también a mí me ayudó mucho para poder ser el hombre que soy hoy, un hombre con mucha determinación, entender que no puedo depender de una persona, que mi dependencia no está como ministro del Señor en alguien o en algo que te pueda dar alguien, porque claro, como vivíamos por fe, y sí, pues, y allí Dios trató nomás, trató mi vida, hermanos, trató mi paciencia, trató mi orgullo, trató muchas áreas de mi vida, porque claro, Dios tiene que tratar, y aunque siendo hermano a veces Dios nos trata, pero no sé, pues cuando Dios tiene un proyecto de vida contigo, o un plan contigo, obviamente Dios va a tratarte, porque Dios quiere que nadie se interponga en lo que Él quiere hacer contigo, y Así es, que pastor. tu mirada no puede estar en las personas. Entonces, mira, yo pasé hambre, frío, soledad, abandono, porque cuando me mandaron no solo sentí el abandono de mi familia, porque de alguna manera me desligué de mi familia, de mis amigos, mis pastores. De hecho, después de 6 meses, uno de mis pastores tuve que ir a una reunión, después de 6 meses, una reunión pastoral, y recién ahí me preguntaron cómo me había ido.
O sea, Sí, y los 6 que primeros meses, así, diríamos, al choque, al tiro. El Señor me dijo, este resiste, aguanta, o si no, a la casa. qué interesante, pastor, qué interesante. Bueno, justamente gracias por sus palabras, pastor. La verdad es que es interesante y muy nutritivo poder escuchar que todo el que llega al liderazgo de una u otra manera pasa por un proceso para que el Señor lo forme, pasa por un problemas que, como usted bien dijo, hacen de los líderes las personas que deben ser. Entonces, pastor, le agradezco su tiempo. Ahí tuvimos un tema con el Zoom, como nos conectamos tres al mismo tiempo. eh, Me mandó una señal, entonces quiero dejarlo invitado para que podamos continuar esto en una próxima oportunidad y agradecerle porque usted fue el primero de esta entrevista. Yo sé que esto va a ser de una bendición muy grande porque compartir experiencias, compartir vivencias, compartir el conocimiento que los años en el liderazgo le han brindado es muy edificante para todos los que estén escuchando y para todos los que verán y los que están conectados. Así que, pastor, le quiero agradecer su tiempo, quiero decirle que firme y adelante, que efectivamente en usted se cumple esa palabra que nos dice que finalmente todo es para bien a los hijos de Dios, los que son llamados de acuerdo, ¿cierto?, con su propósito. Así es que, pastor, si nos puede dar unas últimas palabras de despedida para ya No, bueno, dar por esto finalizado. dejémoslo en continuará nomás porque tengo caleta de experiencia, mucha experiencia, muchos testimonios de provisión, de milagros, Sí, no, sí, y bueno, y es solamente la primera, pastor. Es la prueba de lo que viene más adelante. sí, no, bueno, ahí esperamos el viernes escuchar también el sábado, parece que viene otro pastor, vamos a estar atentos también, porque como tú dijiste, detrás de cada uno hay una historia. Así es, pastor. Pero lo rico es que el que nos llamó es fiel Así es. Así y es. Él no nos va a dejar. Así que Amén. para la otra le cuento, he estado en 3 ciudades pastoreando después de eso y cada ciudad ha sido distinto y Calama es la última, no sé dónde después de aquí me voy, Bueno, pero ahí estamos. como usted dijo, todo está en la voluntad del Señor. Ahí les voy a Gracias. contar cómo llegué a Calama también, Así es. Eso sí, porque yo lo quedo pendiente eh, y voy a contactarlo lo más pronto llegué posible. a Calama llegué totalmente distinto al comienzo, pero la historia también fue fuerte Ya, al comienzo. pastorcito, Pero Dios le bendiga un grandemente. abrazo Muchas a todos los que gracias. nos escucharon y animarles a seguir escuchando Calama para Cristo, ya a todos los que se van a conectar estos días y a estar siendo entrevistados. Tenemos que Amén. aprender de todos tenemos un testimonio Dios y le la historia. bendiga, siervo. Muchas gracias. Chao, La chao, paz de cuídese, Dios. bendiciones.